Cada casa tiene su historia, algunas llenas de sonrisas, otras de dolor y otras de la vida misma. Hoy te contaremos una historia que tocará tu corazón. El reloj del tablero marcó las 11:07 de la noche cuando el verdadero rostro de mi suegra emergió bajo la luz de la luna. Su máscara de preocupación maternal se desvaneció, revelando algo que jamás había visto: odio puro y sin disimular. «Nadie te encontrará aquí», siseó Pamela, con una voz que jamás había escuchado. «Es temporada de osos. Esto parecerá un accidente». Las cerraduras se cerraron antes de que pudiera procesar sus palabras. Mi cuerpo se tensó al sentir la adrenalina inundar mi organismo. De repente, el mundo a mi alrededor se volvió hiperrealista. El olor a agujas de pino, el aullido lejano de algo salvaje, el chirrido de la grava bajo las llantas mientras su camioneta arrancaba a trompicones. «¡Espera!», grité, pero mi voz se quebró contra el silencio de la montaña. Las luces traseras rojas se hicieron más pequeñas y desaparecieron tras una curva. Solo quedaba la oscuridad y la repentina y ensordecedora conciencia de mi propio latido. Me llamo Felicity. Tengo 26 años y soy organizadora de bodas. Esta es la historia de cómo sobreviví a que me dieran por muerta y reconstruí todo lo que mis suegros intentaron destruir. Siempre me enorgullecí de ser perspicaz, de esas personas que leen entre líneas, que intuyen cuando algo no anda bien. Sin embargo, de alguna manera, pasé por alto todas las señales de alerta con la familia de Robert. O tal vez simplemente decidí ignorarlas, creyendo que con suficiente paciencia y esfuerzo podría ganármelas. Mirando hacia atrás, debería haber notado cuando la mirada de Pamela se detenía demasiado tiempo en mis bolsos de diseñador. Debería haber prestado atención cuando sus preguntas sobre mi familia siempre giraban en torno al dinero. Debería haber visto las señales de alarma cuando la hermana de Robert, Kristen, tomaba prestadas mis cosas sin permiso y, si acaso, las devolvía dañadas. Debería haber cuestionado por qué Robert siempre los defendía, incluso cuando invadían sistemáticamente cada rincón de nuestra vida. Mi padre había amasado su fortuna en el sector inmobiliario, pero yo quería labrarme mi propio camino. Mantuve mi historia familiar en privado, decidida a triunfar por mis propios méritos. El negocio de organización de bodas que había creado me brindaba una alegría genuina y una vida cómoda. Pero para Pamela, nada de lo que ganaba era realmente mío. «Lo compré con el dinero de Robert, así que no te debo nada», declaró tras romper mi primera compra de lujo, un bolso de cuero marrón que había ahorrado durante meses para comprar incluso antes de conocer a Robert. «Las chicas como tú no tienen dinero para esas cosas», se burló. «No intentes engañarme», fue la respuesta de Robert cuando acudí a él en busca de apoyo. «Aguanta un poco más. Mamá está pasando por un mal momento». Su amabilidad, descubrí más tarde, era selectiva. Me preparaba sopa cuando tenía gripe y recordaba mis flores favoritas en nuestro aniversario. Al mismo tiempo, mantenía una relación con Olivia, su novia de la universidad. La deuda de $50,000 que había acumulado para financiar sus lujosos viajes permaneció oculta hasta que descubrí su empresa conjunta, la misma startup soñada por la que yo lo había apoyado para que dejara su trabajo estable. Cuando su negocio empezó a fracasar, incapaz de mantener el costoso estilo de vida de su familia, la solución de Pamela y Christine no fue buscar trabajo. En cambio, recurrieron a mí. «Toma parte del dinero de Felicity y dánoslo», exigió Pamela. «La familia es lo primero». Entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Pamela se enteró de la fortuna de mi familia al escuchar una conversación telefónica entre mi padre y yo sobre una inversión inmobiliaria. Su resentimiento se transformó en una peligrosa obsesión. Se convenció a sí misma y a Kristen de que, si yo desaparecía, podrían controlar el dinero de Robert y potencialmente heredar una fortuna a través de él como mi esposo. Lo de las montañas no había sido una sugerencia espontánea. Pamela había investigado lugares remotos con poca actividad humana, como descubrí más tarde en su historial de navegación en el ordenador familiar que compartíamos cuando los visitaba para las cenas de los domingos. Había elegido una noche en la que la temperatura bajaría peligrosamente tras consultar el pronóstico del tiempo repetidamente. Incluso había pedido prestado mi cargador de móvil ese mismo día, asegurándose de que se me agotara la batería cuando más la necesitara. «Felicity, sé que te encanta observar las estrellas», me dijo con una calidez inusual aquella noche. «Hay un lugar cerca con las estrellas más bonitas. ¿Quieres ir?». Acepté, deseando desesperadamente creer que su repentina amabilidad era una reconciliación sincera. Durante el trayecto, charlaron sobre las últimas tendencias de belleza y elogiaron mi cabello. «Siempre quise una hija como tú», dijo Pamela, mirándome brevemente a través del retrovisor. Ahora, sola en el silencio sepulcral del bosque, comprendí lo engañada que había sido. La temperatura descendía rápidamente y algo se movía en la oscuridad, más allá de los árboles.
Mi respiración se convertía en nubes invisibles mientras el pánico amenazaba con apoderarse de mí. Pero no estaba tan desprevenida como creían. Desde niña, mi padre había insistido en ciertas medidas de seguridad: el rastreador GPS cosido a mi chaqueta, el botón de emergencia camuflado como un broche, la costumbre de grabar cualquier interacción sospechosa. Me temblaban los dedos de frío al alcanzar el broche. Con solo pulsarlo, mis coordenadas exactas llegarían al equipo de seguridad de mi padre. Con otra pulsación, la grabación que había comenzado cuando la invitación de Pamela parecía demasiado buena para ser verdad se subiría a un almacenamiento seguro en la nube. 3 horas después, el zumbido de las hélices de un helicóptero rasgó el silencio de la montaña. Las linternas rasgaron la oscuridad y la voz de mi padre me llamó. Al amanecer, estaba a salvo, envuelto en mantas en la casa de montaña familiar, revisando las pruebas con los investigadores. La noche siguiente, tras recibir el alta médica, me encontraba con la policía frente a la casa de Pamela y Kristen, decidido a que se hiciera justicia. La mano de mi padre permanecía firme sobre mi hombro mientras esperábamos su regreso. Cuando Pamela y Kristen volvieron a casa tras su cena de celebración, los coches patrulla las esperaban en la entrada. Me encontraba entre 2 agentes, con la mano de mi padre firme sobre mi hombro. ¿Qué? ¿Cómo están aquí?, balbuceó Pamela, mientras su bolso de diseño se le resbalaba de las manos. Kristen intentó retroceder hacia el coche patrulla, pero un agente le bloqueó el paso. La grabación se reprodujo con total nitidez. Aquí nadie te encontrará. Es temporada de osos. Parecerá un accidente. El rostro de Pamela se descompuso al comprender. Kristen rompió a llorar de inmediato, culpando a su madre. Fue idea suya. Me obligó a hacerlo. La investigación reveló mucho más que un intento de asesinato. La infidelidad de Robert quedó al descubierto cuando los investigadores accedieron a sus registros financieros y encontraron reservas de hotel y regalos para Olivia. Las prácticas comerciales fraudulentas que él y Olivia habían empleado salieron a la luz cuando el equipo legal de mi padre auditó su empresa. Las cuentas de redes sociales donde Pamela y Kristen habían posado con mis pertenencias, aparentando ser más ricas de lo que eran, proporcionaron pruebas adicionales de su carácter. Sus arrestos se convirtieron en un fenómeno mediático. Suegra planea asesinato en la montaña por millones, rezaba un titular. Alguien filtró su información de contacto en Internet, desatando una ola de indignación pública. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus bienes confiscados y su reputación destruida. Robert me llamó 2 semanas después, con la voz quebrada. Felicity, lo siento mucho. He roto lazos con mi madre. Por favor, intentémoslo de nuevo. Quizás tu amante necesite tu protección más que yo, respondí, terminando la llamada. Al día siguiente, solicité el divorcio, que se finalizó 6 meses después. Pero Pamela no había terminado. Desesperada y amargada, mientras estaba en libertad bajo fianza 3 meses después de su arresto, contrató a un investigador privado para que buscara información comprometedora sobre mí. Al no encontrar nada sustancial, se aprovechó del trastorno de estrés postraumático que estaba desarrollando por el abandono. Una tarde, cuando salía del consultorio de mi terapeuta, una cita que el investigador había descubierto siguiéndome durante semanas, apareció en la acera, vestida con harapos, pero con los ojos ardiendo con el mismo odio que había visto en las montañas. Supongo que los osos no te atacaron, siseó, subiendo a un coche que la esperaba, conducido por un conocido al que nunca había visto. Más tarde resultó ser su primo lejano, quien le había proporcionado transporte ya que su licencia de conducir estaba suspendida como parte de las condiciones de su libertad bajo fianza. Ese fue su último error. El equipo de seguridad de mi padre me había estado siguiendo desde el incidente en la montaña y grabaron toda la interacción. La violación de la libertad bajo fianza la envió directamente de vuelta a la cárcel mientras esperaba el juicio. Además, los contactos de mi padre en el ámbito de la pericia financiera descubrieron pruebas de evasión fiscal y fraude en el negocio de Robert. Al ser confrontado por los investigadores, Robert implicó a Olivia, quien se sorprendió al saber que estaba vinculada a sus delitos financieros. Olivia finalmente recibió libertad condicional y servicio comunitario tras cooperar con la fiscalía, mientras que Kristen cumplió 2 años por su participación en el intento de asesinato. El desenlace fue rápido y completo. Robert lo perdió todo: su negocio, su novia, su libertad. Incluso Pamela lo repudió desde la cárcel. No eres mi hijo. A pesar de todo, me concentré en sanar y encontrar un propósito más allá de la venganza. Mi experiencia se convirtió en la base de algo inesperado: un centro de acogida en el refugio de montaña de mi familia, que ofrece un lugar seguro para quienes escapan de relaciones tóxicas. 2 años después del incidente que casi me costó la vida, regresé a esas mismas montañas con una nueva misión.
Durante esos 2 años obtuve mi certificación como consejera, decidida a transformar mi trauma en algo significativo. El refugio creció, acogiendo a personas que necesitaban un espacio para sanar y reconstruirse. Una tarde, llegó una mujer, temblando e insegura tras escapar de su familia abusiva. Mientras la acompañaba a una habitación con vistas a las montañas, las mismas montañas donde una vez luché por sobrevivir, me preguntó cómo podía soportar estar en un lugar con recuerdos tan dolorosos. «Porque aquí yo controlo la historia», me respondió. Le expliqué que lo que pretendía destruirme se convirtió en la base para ayudar a otros. Esa es la venganza más poderosa de todas. Pamela y Kristen fueron condenadas a prisión por intento de asesinato, mientras que Robert cumplió 18 meses por fraude. Tras su liberación, continuaron su espiral descendente, pero no sentí satisfacción por su sufrimiento, solo alivio por mi libertad. Simplemente estaban experimentando las consecuencias naturales de sus actos, mientras yo construía algo nuevo sobre las cenizas de lo que habían intentado destruir. Las montañas que se suponía que serían mi tumba se convirtieron en un santuario de esperanza. La familia que intentó arrebatarme la vida perdió todo lo que les importaba. Y descubrí que sobrevivir no se trata solo de pasar la noche. Se trata de recuperar tu historia a la mañana siguiente. Antes de irte, aquí tienes un pequeño obsequio por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso te da acceso a más de 500.000 títulos, sin ningún costo. Todos los detalles están en la descripción. No te lo pierdas. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que nadie. Que tengas un buen día.